esa dupla para defender a Santos Cerdán? Con mucho cuidado. Le hemos preguntado por su papel y nos ha dicho que nos respondería en los próximos días. ¿Cuál es su vínculo exactamente con Santos Cerdán? Se han reunido los tres, Yo qué sé, vosotros sabréis, todos lo sabéis. No lo sabemos. ¿Cómo le ha visto usted? A mí lo único que me recuerda es a Demetrio Madrid. Si podéis mirarlo, sabéis quién es Demetrio Madrid y lo que pasó con el caso de Demetrio Madrid. Eso es el caso que tenéis que mirar. Cada vez huele más a Demetrio Madrid. Ahora, venga. ¿Va a participar en la defensa? No lo sé. Bueno, pues estas han sido las declaraciones de Jacobo Teijelo a las puertas de Soto del Real. Recordemos que este es el polémico abogado Jesús, que estaría vinculado con la denominada Fontaneda del PSOE, con Leire Díez. En su despacho se habrían producido esas videollamadas con empresarios para prometerles beneficios judiciales a cambio de información sensible sobre algunos guardias civiles de la UCO. Momentos antes ha salido la mujer, Paqui Muñoz, y también su hermana, Belén Cerdán, y como habéis visto no han dicho absolutamente nada, pues cabizbajas, como no podía ser de otra manera. Les hemos preguntado por cómo estaban su marido, no han querido decir nada. Antes a la entrada sí que han pedido respeto y sí que sabemos por su abogado Benet Salellas que está muy tranquilo. Nos ha dicho que está tranquilo. Ojo a esto, Ernesto de Kaiser. Yo era muy joven, pero me acuerdo de lo que pasó con Demetrio Madrid, que Demetrio Madrid, no estoy diciendo que sea lo mismo que le estén haciendo a Santos Cerdán. Demetrio Madrid dimitió como presidente de Castilla y León. Llegó José María Aznar, no tardó mucho en llegar al poder, y luego Demetrio Madrid lo exculparon. Ahora, ya que vaya a ser un caso de Cerdán, lo de Demetrio, o sea, lo de Cerdán como Demetrio Madrid, pero cuando ha dicho Jacobo Teijelo esto, ¿a qué se estaba refiriendo? Es decir, fue un caso de un escándalo que luego fue exonerado. Claro, aquello fue tremendo porque Demetrio Madrid siempre sostuvo su inocencia y fue declarado inocente. Dimitió de la Junta y sin embargo fue declarado inocente. Yo creo que la diferencia entre Demetrio Madrid, si yo puedo discrepar, ¿no?, es que Demetrio Madrid llegó a ser juzgado. Yo no estoy tan seguro de que Cerdán termine siendo juzgado, fíjate lo que digo. Y también hay otra clave muy importante, o sea, Demetrio Madrid no aparecía en audios de este tipo en los cuales se hablaba presuntamente de repartirse mordidas. Así es. Ni de lejos, cuidado. Así es, pero bueno... a Demetrio Madrid le hicieron una campaña absolutamente tremenda. Asquerosa, hay que decirlo así, se puede decir perfectamente tremenda. A día de hoy. Y ojo, no tardó luego en llegar al poder José María Aznar. Así es. En Castilla y León. Por lo tanto, cuando Teijelo, que es un hombre de gran experiencia, es muy amigo también de Benet Salellas, el abogado de... Y de paso te digo, Teijelo no está en la defensa penal de Santos Cerdán. Ya. Bueno, pues enigmático todo esto. Representantes de las constructoras que han ido a declarar, hay que decir, ¿a lo mismo va alguno a la cárcel como Cerdán? No han ido. Y ahí ha ido uno que le llaman el pagagambas, han ido representantes de constructoras y el lunes tiene que ir, por ejemplo, el de Acciona. Mateo Balín, ¿qué ha pasado? ¿Qué está ocurriendo con las constructoras y la trama? Muy buenas tardes, Jesús. Pues sí, efectivamente, hoy ha declarado José Ruz y los hermanos Antonio y Daniel Fernández. En el caso de Ruz hay una mención muy relevante sobre Santos Cerdán, la única que se ha hecho en el interrogatorio porque ni el juez ni el fiscal han querido repreguntarle. Un mensaje de Koldo a José Ruz diciendo quién era el navarro. El navarro lo ha identificado José Ruz como Santos Cerdán. ¿Y por qué quería hablar con Santos Cerdán? Pues bueno, él ha explicado que el Ministerio de Transportes le había dejado de dar contratos y que empezó a hablar con Ábalos, con Koldo, con los directores generales de carreteras, con la presidenta de Adif, y fue un alto cargo de Acciona, justo Vicente Pellegrini, lo ha nombrado, el que le dijo que el PSOE le había puesto la quilla, esto es literal, y que tenía que hablar con Santos Cerdán para volver a estar en primera línea de salida para recibir adjudicaciones. Ha sido una revelación muy interesante, Jesús, porque ponen aprietos a Fernando Merino, que el lunes declarará como investigado ante el juez del Supremo. Ernesto, el pagagambas. José Ruz. Se llama igual que el juez famoso Ruz, el gran juez. ¿Por qué crees que no hay constructores con los que, por ejemplo, se haya decidido que van a la cárcel, aunque solo sea de forma preventiva, que sería este caso? Bueno, Jesús, porque la cuestión preventiva es una cuestión antidiluviana, la cuestión preventiva es inquisitorial, esto es una trampa. Vamos a ver, hoy le preguntaron a los tres empresarios que fueron, los hermanos Fernández. Empresarios de la construcción. De la construcción, al señor José Ruz, que tiene una de esas empresas, que son presuntas adjudicatarias de contratos amañados, y en el informe de la UCO dice que Koldo le dio el teléfono a Santos Cerdán para que le llamara para hablar directamente con él. ¿Tú crees que ni el fiscal ni el juez
que enviaron a la cárcel a Santos Cerdán. Le han preguntado si ese encuentro se ha concretado. A ti te dicen, oye, te dio el teléfono Coldo para hablar con Santos Cerdán. Y tú no preguntas, oiga, ese encuentro tuvo lugar, amañó usted las adjudicaciones con Santos Cerdán, le pagó usted a Santos Cerdán, cuánto fueron las mordidas, dónde se reunieron. Yo no lo entiendo. El fiscal le mandó el viernes a la cárcel y dice que le mandó porque era el recaudador. Y entonces, si era el recaudador, Miguel, yo no sé, tú no le preguntas, oiga, ¿cuántas veces se reunió con Ramos, con el señor Santos Cerdán? ¿Amañaron ustedes las adjudicaciones? Es decir, tienes que escuchar lo que dicen los empresarios, están imputados. Nadie preguntó. Es muy raro. El único que quería preguntar, el señor no le contestó, el señor Ruz no le contestó, que era la defensa de Santos Cerdán. Ruz, al que llaman el paga gambas. Qué cosas. Ahora voy contigo, Ernesto, y te voy a preguntar si en este país todavía falta para ir con tanta dureza contra los empresarios de la construcción y las constructoras como con otros. María Molero, estos que tienen pendientes también la declaración con la justicia, o callarse, como puede ocurrir, el paga gambas y derivados, María. Sí, Jesús, 3 nombres y 2 constructoras imputadas en esta trama que hoy han declarado ante el juez. José Ruz, propietario de la constructora levantina Ingeniería y Construcción. Las investigaciones le señalan como uno de los intermediarios implicados en el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de contratos públicos. Y un dato que ya estabais comentando en mesa, José Ruz le apodaron el pagagambas de la Chalana, además marisquería donde celebraban esas largas y carísimas comidas. También han declarado hoy los 2 hermanos Daniel y Antonio Fernández Menéndez de la constructora Obras Públicas y Regadíos. Se investiga que en connivencia con Coldo García y Ábalos influyeron para que su constructora obtuviera adjudicaciones públicas en Asturias y Galicia. Y el próximo lunes, 7 de julio, declaran, atención, a Agustín Merino y Joseba Anchón, empresario vinculado con la empresa navarra Servinavar. Ernesto, vamos a ver, la misma vara de medir con las constructoras que con, por ejemplo, los políticos en este país. Hay quien se pregunta por qué, por ejemplo, no van a un registro de Acciona. Sí, es que lo del registro de Acciona es una cosa tan elemental que no tiene explicación. ¿Porque nunca han ido a Acciona? No, se han ido en la investigación de la causa de Rita Barberá de las comisiones en el Ayuntamiento de Valencia, fueron a Acciona, hicieron una entrada y registro. Pero en este caso hay una situación que yo creo que es insostenible. El ex director de la UCO, señor Sánchez Corbí, trabaja en la plantilla de Acciona. Vaya. El ex jefe antiterrorista, coronel Collado, trabaja en la plantilla de Acciona. La hija del coronel Pérez de los Cobos de la Guardia Civil trabaja en Acciona como directora de Relaciones Institucionales. Joder, Ernesto, pues casi es que se han preparado una benemeritilla. Sí. Una benemérita y la benemeritilla. Tienen ahí, Ernesto, ¿estás viendo? Pero pero escucha, en un país normal, con esta situación y conociendo esto, tú dices, tú eres el presidente de Acciona, José Manuel Entre Canales, y dices, hombre, para desmentir de que nos protegen todos estos y que nosotros somos gente honesta, oye, les damos toda la documentación voluntariamente. Toda la documentación. Y no lo han hecho, lo hemos dicho en este programa ya hace 10 días, pero no lo han hecho. Igual es que tienen algo... Visión. Hay otra clave en todo esto hoy, y es la de Santos Cerdán. Santos Cerdán ha jugado una carta que me gustaría que nos valore, magistrado. Pide salir de la cárcel, y lo pide con un argumento. Dice, me están diciendo a mí que yo he cobrado 5 millones de euros. Y dice Santos Cerdán, sin pruebas, con una regla de 3. El magistrado estima que hay 537 millones de adjudicación y que si yo he pillado el 1% me corresponden 5 millones. Dice, no hay ninguna prueba de esto. Hay una estimación, un cálculo. Y dice, con este indicio tan frágil, yo tengo que estar en la calle. ¿Tiene recorrido esto? Si no hay pruebas, ¿tienen ustedes que dejarme en la calle? Bueno, vamos a ver, estamos en una etapa muy embrionaria de la investigación contra el señor Santos Cerdán, no así contra los otros 2 investigados, con lo cual hasta ahora lo que se ha aportado hasta ahora a la causa, por las informaciones que tenemos, es un informe de la UCO, de la Guardia Civil. Por tanto, esto es hoy por hoy los indicios que puede haber contra el señor Santos Cerdán. Esos son unos indicios que, como eran calificados en su momento por el instructor, eran indicios consistentes. Pero es que además eso sería el presupuesto para adoptar la medida cautelar, que es la privación de libertad. Pero es que además no debemos de olvidar que el señor Santos Cerdán se halla en prisión preventiva
no tanto por los indicios, que supondría en su caso una pena anticipada, y eso está proscrito por el Tribunal Constitucional, sino que sobre todo por las circunstancias que se dan en el caso. Y aquí el juez instructor, recordemos que ha descartado el riesgo de fuga. Lo que ha tenido en cuenta es la alteración o destrucción de las pruebas, que eso podrá ser discutible, porque es una persona que desde que se anunció el informe de la AUCO ha tenido algo de tiempo para destruir o alterar las pruebas. Pero bueno, eso es el criterio que ha adoptado el juez instructor para la privación de libertad del señor Santos Cerdán. Y todo lo que habéis puesto en ese vídeo no pone en cuestión esa circunstancia justificante de la privación de libertad. Con lo cual creo que no le veo mucho recorrido, insisto. Eso en cuanto a la justificación de la privación de libertad. Otra cosa serían los indicios que tendrán que ir viéndose a medida que vaya evolucionando la investigación. Y sustanciarse después. ¿Entendido? Hola, buenos días. Pedro, y estamos ahora mismo pendientes porque el juez está planteando medidas cautelares. Vamos a servirlo y vamos a contárselo enseguida. Estamos ahora mismo confirmando esto. Pero Pedro, lo que tenemos es medidas y, en fin, por primera vez un avance en corrupción al otro lado, no entre los políticos, sino entre los corruptores, los que ponen el dinero, los que ponen la pasta. Obviamente este caso tiene un principal atractivo, que es la presencia de políticos que han tenido responsabilidades o en el partido que gobierna, o como José Luis Ábalos en el propio Consejo de Ministros, pero yo creo que hoy y el lunes son días muy importantes en este caso, para este caso, y me atrevería a decir que para la democracia española. Estamos muy habituados a que los asuntos de tribunales judiciales recojan casos protagonizados por personas de un extracto humilde, procedentes de la clase trabajadora, y hoy pues estamos viendo cómo hay una clase en este país, una clase más privilegiada, que puede argumentar que trabaja muchas horas al día, pero que también delinque y que tiene una forma de hacer negocios que es ese denominado capitalismo de amiguetes, donde la ventanilla es un recurso secundario y lo que hay que hacer es llegar al político pues por otras vías como las que se están investigando en estos casos. Por supuesto, este país está lleno de empresarios que trabajan muchísimo y que trabajan legalmente, pero hoy es un día importante porque no solamente hay que poner el foco solo en los delitos habituales, en la delincuencia común, sino también en esta, y hoy comparecen aquí pues dos presuntos, por supuesto, 3 empresarios, otros 2 el lunes, que han decidido hacer dinero pues delinquiendo. Santos Cerdán sigue en la cárcel. Ojo, en 4 días le ha dado tiempo para montar ya hasta un club de lectura. Él aquí está tranquilo, esperando a que llegue el momento de poder salir en libertad. Ha hecho pues ya amigos aquí en prisión, está pasando buen tiempo, ha montado un club de lectura, está jugando a cartas y, digamos, como os digo, su ánimo está entero, íntegro y está muy bien. Es Benet Salellas, el abogado de Cerdán, que ha ido a visitarle hoy a Soto del Real y después nos ha dicho que está muy bien. Bueno, hay precedentes de esto, ¿no? Sí, coño, pero 4 días, un club de lectura, ¿no? No sé, digo, o sea, que no te da tiempo ni a elegirlos. Bueno, Rodrigo Rato se nos hizo escritor en la cárcel, también. Pero un shock, tiene que haber un periodo, ¿no?, de aclimatación, no sé. No quiero frivolizar con esto, pero joder, haya montado ya un club de lectura. En fin, de negociar en Suiza con Puigdemont a montar un club de lectura en tu primera semana en la cárcel. O sea, iniciativa hay. Hoy, 3 de los empresarios imputados en el caso de Cerdán han negado ante el Supremo haber pagado comisiones a la trama a cambio de adjudicaciones de obra pública. Uno de esos empresarios, que es el dueño de Levantina Ingeniería y Construcción, José Ruz, sí ha admitido una relación estrecha con Koldo García, al que llamaba jefe y al que pidió que organizara una reunión con Santos Cerdán, que no se ha aclarado si se llegó a producir. Ha dicho además que Koldo le dio un teléfono con una tarjeta SIM desechable para tener una línea segura. Miguel Ángel Campos. Los 3 empresarios han negado el amaño de contratos en el Ministerio de Transportes y el pago de mordidas o prebendas. José Ruz, de LIC, dice que intentó contactar con Santos Cerdán, pero porque el secretario de organización hablaba mal de su empresa y ello coincidió con que quedara el último en los concursos con Adif. También ha admitido que Koldo le pasó un teléfono seguro que, según dice, el asesor utilizaba para hablarle de compañeros del PSOE que necesitaban un trabajo. También ha admitido que llegó
negó a pagarle un sueldo a Koldo tras salir del ministerio porque, según dice, le contrató como responsable de seguridad en una obra. Por su parte, los hermanos Antonio y Daniel Fernández, de OPR, han admitido que tenían contratada a la esposa de Koldo, Patricia Úriz, pero dicen que sí iba a trabajar y que lo hicieron por su valía.